Buenos días, queridos hermanos y amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, un lugar donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor, con fidelidad a la iglesia del Señor, con fidelidad a la familia, a nuestra familia de la fe, y también a nuestro núcleo familiar y familia extendida. Estamos estudiando acerca de los salmos y hoy estaremos estudiando acerca de esos cantos de angustia personal que se encuentran en el Salmo 42 y 43. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, o sea, vamos a tratar sobre el anhelando a Dios y también el Dios de mi alegría y de mi gozo, que está en el Salmo 43. Vamos a mirar inicialmente el Salmo 42 hasta donde el tiempo nos dé en este día. Padre, te bendigo en el nombre del Señor Jesús y glorifico y exalto tu nombre porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Glorifico tu nombre, eterno Padre, porque no hay nadie como tú. Tú eres el único y verdadero Dios, inmortal, invisible, eterno, soberano. A ti damos loor y gloria ahora y siempre en nuestras vidas, en nuestras familias y en la iglesia de Cristo Jesús. Es en Cristo que te glorificamos, oh Padre, y alabamos tu nombre y a la vez te agradecemos todos los favores que nos has concedido a todos y cada uno de nosotros. Soberano Dios, extiende de tu bendición sobre la vida de nuestros hermanos en la iglesia. Pasa tu mano sanadora y divina sobre todos y cada uno de ellos, y no les faltes con tu bendición y con tu cuidado. Te lo imploramos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, en Israel la calamidad nacional era motivo de ayuno público, pero el dolor personal hacía que los individuos derramaran sus corazones ante Dios en petición secreta. En ambos casos, tanto como el acto público como el hecho de hacerlo en peticiones secretas, los escritores produjeron obras que reflejan ese dolor. La mayoría de los salmos estaban vinculados al sufrimiento personal, enfrentando en soledad lo que siempre ha constituido una consecuencia importante de una vida, de un corazón quebrantado. Los poetas, o sea, los salmistas, afirmaban su dependencia absoluta de Dios. Aunque empezaban con un grito de angustia, la mayoría de los salmos nunca dejaron de expresar una fe triunfante antes de que concluyeran sus oraciones. Entonces veamos anhelando a Dios. Está en el Salmo 42 de los versículos 1 y pasamos al Salmo 43 versículo 5 hablando acerca de ese clamor a Dios y esa exaltación diciendo: el Dios de mi alegría y de mi gozo. En el Salmo 42 versículo 1 de la Escritura dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama. Este salmo está presentando las meditaciones y los anhelos de un rey desterrado, David, durante la rebelión que su hijo Absalón hizo y fue en persecución de él. Los pensamientos evidentemente son del rey David, aun cuando su expresión de redacción son muy similares a los de los hijos de Coré. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 19. Este salmo, el 42, era uno de los favoritos de los primeros cristianos que se escondían en las catacumbas, donde el ciervo era un emblema común en las paredes, o sea, en las paredes pintaban los ciervos, como el ciervo.
El poeta inicia su canto expresando su deseo inmenso de compañerismo con Dios. La palabra que se traduce siervo indicaba a un venado hembra, a esa tímida sierva que era un símbolo exacto del alma del salmista. Describe el deseo intenso del agua que siente la sierva durante los días calurosos en el día o cuando es perseguida, y entonces anhela y desea las corrientes de agua. Y dice allí la segunda parte del versículo 1, las corrientes de agua, como el siervo clama por las corrientes de agua, o sea, los arroyos que corrían por el valle. El salmista está expresando en sus poemas y cantos ese profundo anhelo de tener la relación más íntima con Dios. Esta sed de Dios prueba el ser mismo de Dios, el anhelo y el encontrarse con Dios. ¿Para qué? Para que Él pueda tener una perfecta satisfacción y que de esa relación íntima con Dios, entonces pueda saciar todos sus apetitos naturales. Tiempo después, siglos más tarde, los cristianos empezaron a expresar ese mismo deseo a través de los años, cantando este salmo, expresando sus experiencias más íntimas, deseando y anhelando la presencia de Dios en sus vidas. Bernardo Player Lagos expresó un deseo profundo cuando escribió un poema diciendo: Jesús, el solo pensar en ti de dulzura llena mi pecho, más dulce tu rostro verá y será en tu presencia descansar. Cuando el salmista usa la ilustración del siervo para expresar su anhelo más sentido y más profundo de la presencia de Dios, entonces está escogiendo una comparación llena de vida de ese siervo. Un siervo tímido, temeroso de ser atacado, le ofrece al salmista una ilustración notable. Él, el salmista, estaba siendo perseguido por sus enemigos y sentía que no podía vivir sin un refugio espiritual en la adoración. Bajo el sol quemante, el agua era preciosa. De hecho, no había vida posible sin el agua. Y va entonces al versículo 2 y dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. El salmista sentía que la presencia de Dios era tan esencial de la vida como es el agua. Así usa la palabra vivo, del Dios vivo, para describir a Dios, porque sin el Señor nada importaba. El poeta sentía la muerte de un estado de existencia sin Dios. O sea, sin Él, ¿para qué? No hay nada. El Dios vivo no era un ídolo muerto. No era aquella imagen o aquella figura que tiene ojos no ve, que tiene pies no camina, que tiene manos que no palpa, que tiene boca y no habla, que tiene nariz y no huele. No, era el Dios vivo, el Dios de mi vida. Literalmente Él está diciendo: me has hecho estar delante de ti. Salmo 41, versículo 12. En la segunda parte de este versículo 2 del Salmo 42 donde estamos, dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? La expresión presentarse delante de Dios era una frase que se usaba en la peregrinación hacia el templo. Éxodo capítulo 23, versículo 17. Y el salmista, ¿qué está diciendo? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? He recibido algunas llamadas y algunos mensajes diciendo: ¿y cuándo nos vamos a reunir, pastor? ¿Y cuándo se levantará esto? Porque escuchan en las noticias o algo que sí, que van a dar libertad, que ahora se va a levantar esta pandemia, que el aislamiento, que ahora... Y entonces, ¿cuándo va a ser? Bueno, era lo que el salmista estaba preguntando. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pero ¿sabes qué, querido hermano? Allí donde estás en este momento,
te puedes presentar delante de Dios, porque no es un lugar. Dios no habita en templo hecho por manos de hombres. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Y Él está en todo lugar. Como les mencionaba en el Salmo 139, no hay lugar donde no esté la presencia del Espíritu de Dios. Entonces, Él está en esta expresión, Él está diciendo que ¿cuándo va a ser restaurado ese privilegio de unirme a su pueblo en oración y alabanza pública? Ese anhelo era más doloroso por cuanto en ese tiempo el salmista vivía en tierra de paganos. Y entonces dice allí en el versículo 3 lo siguiente: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Es el peso sobre el corazón del poeta lo que le había quitado el deseo de comer. La palabra que se tradujo en lágrimas literalmente significaba llanto. En vez de comer, él lloraba. El dolor le había quitado el apetito. No sé cuántos de ustedes han tenido un dolor muy profundo por alguna circunstancia e incluso no han querido comer y les sirven la comida y no les pasa. Bueno, así se encontraba. El dolor le había quitado el apetito, de modo que no deseaba la comida. Y entonces dice en el versículo 3, en la segunda parte, me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y viene a la mente del salmista las palabras de Simei, que están en 2 de Samuel, versículos 16-18. Para agravar su dolor y agudizar su frustración, los enemigos lo vituperan con escarnio y le demandan que presentara una prueba de la presencia de Dios en su vida. Quizás le estaban sugiriendo que Dios estaba muerto, ya que el salmista estaba hablando de un Dios vivo. Bueno, ¿y entonces dónde está? ¿Por qué no está en este momento con ustedes? ¿Por qué no les está acompañando? ¿Por qué no levanta esta pandemia? ¿Por qué lo deja sufrir? ¿Por qué deja que sus negocios vayan de mal en peor? ¿Por qué deja que se pierda el trabajo? ¿Por qué deja que vengan enfermedades? ¿Acaso no ha dicho que plaga no tocará tu morada? ¿Por qué razón? Entonces, ¿dónde está Dios? Y eso te lo dice la gente, y eso lo piensas porque el enemigo coloca en tu mente eso, acusando a Dios delante de ti para decirle, mira, ¿dónde está Dios? ¿Qué está haciendo a tu favor? Pero no olvides que también le está diciendo a Dios, mire, ahí está Nelson, y le está sirviendo, ¿por qué? ¿Por qué le sirve? O mire que va a renegar, o mire que está todo angustiado en vez de mantener su fe. En la mofa que ellos le hacían, probablemente estaban acusando al salmista de pecado, porque en aquella época para ellos era causa esa falta de apetito, era causa del pecado, ya que con frecuencia el ayuno se relacionaba con la culpa. En el versículo 4 dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma delante de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Me acuerdo. El pensamiento del que sufre da rienda suelta a esos recuerdos que ahora son amargos y permite que sus pensamientos tristes que vienen a su mente entonces tenga que trabajar en la voluntad de Él, y así Él entonces empieza a añorar, a recordar cómo en el pasado iba en procesiones festivas, en esos días felices que ya pasaron, en esos días donde Él dice, y yo iba adelante llevando al pueblo en medio de la fiesta. Como decir nosotros ahora, ay, me acuerdo de esos cultos donde cantábamos y levantábamos las manos y exaltábamos y glorificábamos a Dios. Pero ya se han ido. En el versículo 4 hay unos verbos, hay 4 verbos que está diciendo acuerdo, derramo, fui y conduje.
Me acuerdo y derramo cómo fui, cómo conduje. Y sugieren una acción continua. Y al pensar en el pasado, el salmista da curso libre a sus sentimientos. Ah, me acuerdo cómo era de bueno. En el exilio continúa recordando esa escena feliz de tiempos pasados. O sea, es una manera de animarse con eso. Me acuerdo de eso. Y estar esperanzado de que vuelva a pasar. Como tú y yo debemos estar esperanzados de que esto pasará y volveremos a reunirnos. La forma de la palabra fui, cómo fui, sugiere que era costumbre dirigir las peregrinaciones en las fiestas. Él lo hacía regularmente. Ahora, no se aferraban pasado en una exhibición de dolor o de indulgencia en sus recuerdos. La corona del dolor es recordar las cosas felices. Y más bien, él sentía que una mirada retrospectiva ahora era el mejor antídoto para esos gestos despectivos de los paganos que le decían, ¿dónde está tu Dios? Entonces, yo me acuerdo de eso. Así que las palabras de ellos, los ataques de ellos, no le hacían mella porque él decía, yo me acuerdo cómo Dios estaba conmigo. Él sabía que Dios, en cuyo servicio había encontrado alguna vez tanto deleite, cuando se gozaba en la fiesta, no lo iba a abandonar ahora. La palabra que se tradujo derramo, que dice allí derramo mi corazón. Entonces, ese derramo significaba como derretir o disolver cuando se aplicaba al dolor, o rebosar cuando se relacionaba con el gozo. Entonces, cuando era de dolor, derretir, me derrito. Y cuando era de gozo, entonces reboso. Las emociones del poeta iban de la agonía al éxtasis, cuando recordaba esos días pasados. Ahora, la palabra que se traduce aquí, multitud, cuando dice cómo iba con la multitud, de cómo fui con la multitud, se usa en la escritura únicamente en este versículo 4. Y entonces, ¿qué está diciendo allí en esa multitud? Denotaba como una especie de espesura de árboles o bosques tupidos. Y de allí vino entonces a significar multitud de hombres. En la versión griega, conocida como la Septuaginta, o sea, la versión de los 70 que hicieron los griegos que les he enseñado en otras ocasiones, se traduce como el lugar de tu glorioso tabernáculo. Y continúa la frase, como la conduje hasta la casa de Dios. Allí, en ese versículo 4, durante el tiempo breve en que el presente amargo dejó de existir para el poeta, se vive en unión de un grupo, expresando gozo y alabanza. Cómo me conduje en medio de voces de alegría y de alabanza. No era solamente la de él, sino eran los cantos también de los otros. Sugiere el canto de himnos a Dios. La palabra multitud venía de un término que significaba hacer ruido, como zumbido, gruñir o arrollar. Entonces, en el sentido que está dándole el salmista acá, está diciendo que esas voces de alegría y de alabanza, o sea, todos estaban alabando y glorificando el nombre de Dios. Entonces, de este significado vino la idea de ser turbulento o enfurecerse cuando el término se aplicaba a multitud. Así el sustantivo significaba ruido, sonido, lluvia, y sugería la idea de canto. O sea, el pueblo en fiesta estaba ¿qué? Cantando. Significaba lanzar. En algunos casos también significaba tambalear o estar aturdido, o sea, como en una especie de éxtasis por lo que estaba sucediendo. Ya de allí surgió la idea entonces de guardar o celebrar una fiesta, guardar los días de fiesta. ¿Por qué? Porque se hacía bailando o saltando, o sea, danzando o saltando, pero es que danzar es bailar. Bueno, el salmista miraba hacia atrás con gozo porque él se había visto envuelto en una de esas actividades, o sea, de esas fiestas solemnes glorificando a Dios.
sin duda, él anticipaba también con mucha esperanza el tomar parte otra vez de esa adoración. Algún día volveremos. Algún día estaremos cantando allí, glorificándole. Eso es lo que está diciendo él. Las miradas hacia atrás y hacia adelante lo sostenían durante la desesperación de su exilio. Entonces, mirando hacia atrás lo que hicimos y cómo participamos en las alabanzas, en los cultos, en la adoración, entonces eso nos va a servir para mirar hacia adelante, que también Dios nos dará otra oportunidad de volver a hacerlo. En el versículo 5 entonces dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te abates? Así el espíritu reprende a la carne y lucha con su desesperación en el nombre del Dios Altísimo. David está ahuyentando la melancolía de David. Eso dice el escritor Trapp, que canta aun cuando sus pies estén atados al cepo, como el caso de Pablo en Hechos 16:25. Recuerda que está en la cárcel junto con Silas, y ¿qué está haciendo? Dice que están cantando himnos y glorificando el nombre de Dios. Así que cuando estés abatido, canta alabanzas. Glorifica al Señor. Entonces, ¿por qué te abates? Contiene un refrán que aparece 2 veces, en el Salmo 41:11 y en el Salmo 43:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Sobre esta base literaria, los eruditos han insistido en que los 2 salmos eran uno originalmente y se han dividido en poemas de 3 estrofas. Ahora, en este refrán, el yo más sincero del salmista está respondiendo al hecho más débil por su desaliento y su queja. Él está buscando consolarse y animarse, dejando la parte más fuerte y valiente de su yo. Que esa parte hablara al elemento desalentado. Es como el animarse a sí mismo, o sea, no estaba esperando la palmadita de otro que le dijera, bueno, vamos adelante, sigue, sino que él mismo estaba diciendo, bueno, en el pasado pasé muy bueno en el Señor, ahora también. En el pasado Dios me ayudó, me acompañó, ahora también. En el pasado tuve también dificultades y salí adelante, ahora también. Piensa igual. Recuerda, querido hermano, cuando empacabas tu ropita en una caja de cartón. ¿Sabes a quién me estoy refiriendo? Y ahora no la empacas en una cajita de cartón. Aun cuando hay tiempos difíciles para ti ahora, en este tiempo, a través de los negocios y todo lo demás, pero recuerda el pasado y cómo saliste adelante. También ahora, el Dios que te sacó de esa ocasión, también ahora te va a sacar y te va a llevar adelante. De manera que entonces, el elemento más desalentado que tenía en la vida el salmista, entonces él mismo, a través del pensamiento, del deseo de encontrarse con Dios, de anhelar a Dios, le alivia y le consuela. El salmista se dirige a sí mismo, como nosotros a veces nos hablamos muy severamente. El salmista se está hablando a sí mismo. Bueno, ¿cuándo vendré y me presentaré? ¿Cuándo iré? Yo me acuerdo de esto. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Esa forma de ¿por qué te abates? Sugiere la acción continua. El salmista también usó una forma que sugería que se daba cuenta de él lo estaba haciendo y se lo estaba haciendo a sí mismo. Bueno, el significado literal de este término, ¿por qué te abates, oh alma mía? Ese significaba inclinar. Abatir era inclinar, ser conducido bajo o estar deprimido, sumergirse bajo el peso de un dolor. Así él se encontraba, así se sentía. Pero entonces hace la pregunta, ¿por qué estás afligido? O sea, ¿por qué te abates? ¿Por qué estás afligido? Entonces pregúntate, ¿por qué estás afligido? Es por esto y por esto. Bueno, ¿y qué hizo el Señor contigo en el pasado? ¿Y cómo vivías en el pasado? Bueno,
en esa fe que pusiste en esa entonces, también ahora colócala y sale adelante. ¿Por qué te turbas? Las palabras turbas comunicaban también una acción continua y es la misma de la que proviene el término multitud del versículo 4 que había mencionado. Y la raíz era la idea de gruñir. Y en ese versículo 5 significan estar afligido, preocupado o mentalmente ansioso, como si uno estuviera quejándose interiormente. Pero ¿qué dice en la segunda parte de ese versículo 5? Espera. Dice allí, espera en Dios, espera en Dios. Y está indicando un mandato enérgico, espera en Dios. O sea que el poeta a sí mismo se estaba, ¿qué? Dando un mandato enérgico. Cuando él dice, ¿y por qué te abates? Ah, espera en Dios. O sea, ¿yo por qué me estoy abatiendo? ¿Yo por qué me estoy angustiando? ¿Yo por qué me estoy desesperando? ¿Yo por qué me estoy afligiendo? Bueno, espera en Dios, porque Él te ha sacado adelante antes, ahora también. Eso es más o menos lo que el salmista está expresando allí. Y entonces el salmista sabía que necesitaba esperar pacientemente que Dios interviniera en su crisis. Por eso en uno de los salmos dice, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó hacia mí. La palabra que se tradujo en y alabarle, espera en Dios, porque aún he de alabarle, en y alabarle, viene de un término que significa arrojar o tirar. La forma del versículo 5 significa confesar abierta y libremente. De allí, entonces, dar gracias o alabar al Señor. Y aquí en este contexto la forma tiene una indicación del futuro, aunque sugiere también la idea de una actividad incesante. O sea, Dios está ahora con nosotros y estará mañana. El que es, el que era y el que ha de venir. El que hizo, hace y hará. El salmista entonces anticipaba con gozo alabar a Dios en múltiples ocasiones en el futuro. Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Al recordar las horas felices y santas, él echa mano de los recursos que posee por medio de la relación con Dios. Se da cuenta que al mirarse mucho a sí mismo podría conducirlo a la autocompasión y amenazar su comunión con el Señor. O sea, a veces estamos quejándonos tanto, pensando en las dificultades, pensando en tantos problemas, pensando en tantas luchas, que eso nos nubla y no nos deja ver ninguna salida. Y entonces se va robando nuestra fe, nos la va debilitando. Así que él brevemente llega al entendimiento de que el sufrimiento no lo va a conducir más allá de la angustia. Y entonces en un diálogo conmovedor con su alma se percata de que no se ayuda llorando o lamentando. Ve que eso solo hace peor su sufrimiento. Entonces decide más bien esperar en Dios, confiar en Él y confiar que su culpa, Él la va a conducir de las tinieblas a la luz. Y hay allí entonces de los versículos 6 al 11 presenta una depresión por causa de la adversidad presente. Y aunque el salmista dijo palabras de consuelo a su corazón, de todas maneras no pudo desvanecer de manera total la melancolía que lo llenaba. Atravesó las nubes solo por un momento. La oscuridad volvió a cubrir el cielo una vez más. Había pasado la esperanza que mostró cuando dijo en la primera estrofa que esperaría en Dios porque aún había de alabarle. En el versículo 6, entonces viene ese verbo abatir. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Sugiere que el salmista causó su propia condición por su incapacidad de superar el hecho de estar lejos de las fronteras de Sión.
O sea, al ver como tan lejos el que Dios le iba a ayudar, lo iba a guiar, lo iba a sacar adelante, eso volvió a deprimir su vida, a quitar el entusiasmo que estaba llevando en sí. Mi alma está abatida en mí. Y estas palabras se parecen a las de Jonás en el capítulo 2, versículo 7. O también al Salmo 26, versículo 38. Ahora, ¿por qué razón? Porque él estaba lejos de Sión. O sea, ¿cuándo vendré y me presentaré en la casa del Señor? Usted puede ser excluido del templo de Dios, como ahora en la pandemia, pero siempre puede recordar a Dios, que Dios está con usted. Y entonces es donde viene él y menciona a los hermonitas. Y dice, me acordé por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. O sea, entonces él vuelve otra vez a recordar cómo Dios lo acompañó. Los hermonitas pertenecían a las tribus de Transjordania y Mizar era insignificante ese poblado comparado con Sión. Ahora, gracias a la tristeza que inundó el alma del poeta, su pena se hacía más amarga por cuanto estaba en tierra extranjera. Y entonces venía a él la nostalgia del Jordán, de cómo estaba allí en la casa del Señor. Es lo que plantea el versículo 6. Estaba en Hermón, que eso quedaba al noreste de Palestina. Bueno, tal vez el salmista se encontraba en el área de un monte en un pico elevado que se llamaba Mizar, el cual no ha sido posible ubicarlo con certeza por los eruditos, pero la palabra significaba montaña, Mizar, una montaña pequeña, y pudo haber sido un lugar insignificante, apartado donde él estaba durante el exilio. Y va al versículo 7 y dice, un abismo llama a otro, la voz de sus cascadas, todas sus ondas y todas sus alas han pasado sobre mí. O sea que la palabra que se tradujo abismo significaba cascadas, ondas, y de allí viene el significado de una masa de agua o inundación. La palabra llama, un abismo llama a otro abismo, sugiere que el salmista sentía que las olas le hablaban o se respondían una a la otra mientras corrían hacia el sur. La nieve derretida del monte de Hermón formaba cataratas sonoras, y el escenario está sugiriendo que las dificultades que tenía el salmista habían sobrevenido. Entonces todas esas olas que se venían sobre él, o sea, los problemas, porque cuando te viene un problema parece que si viniera otro y otro. Pero no obstante todo eso, al poeta le volvió la confianza en Dios por un momento. Él sentía que pronto iba a experimentar otra vez el favor de Dios. Por eso dice allí en el versículo 5, espera en Dios porque aún he de alabarle. Y luego en el 6, la segunda parte, me acordaré de ti desde la tierra del Jordán. Y luego en el versículo 7, la segunda parte, tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero ojo con el versículo 8, de día mandará Jehová su misericordia y su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Así que, queridos hermanos y amigos, sí venían las dificultades, sí estaban los problemas, sí estaban todas las luchas y todas las angustias, pero él sentía que pronto iba a experimentar de nuevo el favor de Dios y podía agradecer su bondad. Extendió entonces su mano para tomarse de aquella que lo corregía. Mostró su confianza implícita al tomarse del único de quien sentía temor porque lo estaba abandonando. Ahora él sabía que Dios dirigía la poderosa corriente de aguas que lo rodeaban, y entonces esa convicción de su diluvio, de los problemas que lo amenazaban, no lo ahogarían. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él día y noche, como dice el versículo 8. Y allí sugiere que el salmista veía el amor de Dios, que ese amor de Dios permanecía constante.
que ese amor de Dios estaba siempre allí para darle solución. La idea principal entonces traduce oración, meditación o intercesión, que indicaba la provisión que permitía a la gente comunicarse con Dios y expresarle sus sentimientos y sus anhelos religiosos. Luego de recordar la misericordia antigua de Dios y expresar su propia fe, el salmista se queja una vez más porque siente que Dios lo ha abandonado y lo ha expuesto al escarnio de los malvados. Pero nuevamente vuelve y retoma que Jehová de día mandará su misericordia y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Que ese versículo 8, vuélvelo a leer, vuélvelo a meditar y apropiate de él como conclusión de esta reflexión. De día mandará Jehová su misericordia sobre ti, de noche su cántico estará contigo. Por lo tanto, tú y yo elevemos nuestra oración al Dios de nuestra vida. Padre, te pido en el nombre de Jesús que guíes la vida de mis hermanos y que les guardes en todo tiempo y dirijas sus pasos conforme a tu misericordia y tu amor, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Continúa entonces conectados, sintonizando santel.info para que escuches la alabanza y luego la predicación para glorificar el nombre de nuestro Dios. Bendiciones para todos ustedes, mis hermanos, y continuamos con el servicio. Recuerda que puedes nuevamente verlo en YouTube Santel TV o YouTube Centro para la Excelencia Familiar. Y te invitamos a que durante la semana estés viendo y escuchando algunos mensajes, algunas reflexiones durante este tiempo de cuarentena o de aislamiento que te invitamos a que lo pases con Jesús. Bendiciones para todos mis hermanos. Seguimos entonces en el servicio.